Buenas tardes. Bueno, buenos días todavía, disculpen. Continuamos con nuestras ponencias en este quinto y último día, con motivo de la Semana Nacional del Agrónomo 2022, que organiza la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo. Les recuerdo que pueden seguir nuestra transmisión vía Facebook y vía YouTube, y que si quieren una constancia de participación en esta conferencia, pueden registrarse en el link que vamos a estar publicando en el chat. También les recuerdo que pueden hacer sus preguntas ahí en el chat. Pues que si nos da tiempo, tal vez podamos tener comentarios. Voy a presentar a nuestro siguiente ponente. Él es el ingeniero Alfredo López Valdovinos. Es presidente de la Confederación Nacional Agronómica. Él es ingeniero agrónomo, especialista en producción agrícola y es egresado del Instituto Tecnológico de Tlajomulco de Zúñiga, en Colima. Tiene una vasta experiencia como extensionista y ha participado en el programa Coplamar. Fue jefe del programa de extensionismo y servicio profesional de la SADER en Colima y fue director de desarrollo rural de la SADER en Colima. Bueno, actualmente es presidente de la Confederación Nacional Agronómica. Y bueno, tengo el gusto de presentar la ponencia Situación Actual y Perspectiva de los Sistemas Agroalimentarios en México. Ingeniero López Valdovinos, bienvenido a este foro. Le cedo la palabra y la pantalla para si quiere proyectar alguna presentación. Gracias, muchas gracias. La presentación la pusimos ahí en el equipo que está proyectando, ahí está ya. Primeramente, agradecerle a nuestro presidente, al ingeniero José Pérez Mercado, por la gentil invitación para participar en esta semana tan importante de conmemoración del agrónomo que organiza la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo, la Semana del Agrónomo 2022, y por supuesto muy honrado de participar con todos ustedes. Mi agradecimiento siempre. Y para entrar en materia sobre el nuevo enfoque de los sistemas agroalimentarios, pues me gustaría primeramente un poco irnos centrando en lo que son los sistemas agroalimentarios. Si le damos a la siguiente, por favor. Bueno, los sistemas agroalimentarios son el conjunto de actividades que ocurren en la formación, transformación y distribución de los productos agroalimentarios, y ello incluye pues a las personas, a los procesos y a las organizaciones que operan sobre los alimentos y que sobre todo los alimentos que llegan a la mesa de nuestras familias. Son estructuras complejas, abarcan todo un entramado de actores y de actividades interconectadas y que conciernen sobre todo a la población de la población. La siguiente, por favor. Para ponernos en contexto, veamos algunas cifras sobre la seguridad alimentaria en el mundo. Pues lo vemos ahí en los datos, más de 2,000 millones de personas no saben si podrán tener suficientes alimentos en determinado momento. Más de 3,000 millones, es decir, casi 4 de cada 10 habitantes del planeta, no tienen capacidad para alimentarse saludablemente. La cuarta parte de la población vive en extrema pobreza y el 80% de los trabajadores en la agricultura tienen empleo de manera informal. Y en el mundo, más de 850 millones de personas tenemos sobrepeso u obesidad. Pero también hay un gran número de personas que tienen malnutrición, que incluye la obesidad y falta de alimentos. Pues con esos datos, le pasamos a la siguiente, pues los primeros temas en el ámbito internacional sobre los sistemas agroalimentarios, pues nos permite identificar que pues los sistemas han funcionado de forma, pues en algunas regiones eficiente, pero en otras no. Y ya lo decía el maestro Rafael Calderón, se siguen produciendo alimentos suficientes en el mundo, sin embargo, el problema es la distribución y que estén de fácil acceso
de toda la población. Eso sumado a las dietas saludables y equilibradas que incluyen alimentos variados y en cantidades adecuadas, pues que en la mayor parte de la población no ocurre. Y eso es una de las demandas de los consumidores y que cada vez se fijan más en los aspectos nutricionales de los alimentos que consumen. Es importante que en la estrategia de producción y asuntos ambientales, pues tengamos una mayor preocupación y que se apunte al aprovechamiento de innovación en ciencia y tecnología. Y bueno, en nuestro continente, en la región subsisten todavía situaciones de pobreza, de inequidad, que son incompatibles con la noción del progreso y que alimentan el camino hacia cualquier política pública. La siguiente. Esos estamos viendo ahí los objetivos del desarrollo sostenible, son 17 objetivos que tendríamos que haber cumplido para el 2030. Véanlos ustedes qué tanto hemos podido cumplir el primero de finalizar la pobreza, de declarar hambre cero, de que tengamos salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, que tengamos agua limpia y saneada, que tengamos acceso a energía asequible y no contaminante, y bueno, hasta que podamos hacer alianzas para lograr los objetivos. Son 17 objetivos del desarrollo sostenible y cada uno de ustedes sabe qué tanto se ha avanzado en cada uno de ellos. La siguiente. En septiembre del año pasado, el 23 de septiembre para ser más exactos, se realizó la cumbre de los sistemas agroalimentarios promovida por la ONU. Era una cumbre que se venía planeando desde hacía 2 años y que en algún momento se planteó que podía ser presencial. Sin embargo, debido a la pandemia, pues tuvo que realizarse de manera virtual. Y la cumbre se convirtió en una oportunidad para introducir el avance en los procesos que permitieran seguir transformando los sistemas alimentarios y asegurar la seguridad alimentaria y nutricional mundial a nivel de manera sostenible. Buscaba tres objetivos o 3 propósitos: erradicar el hambre, con esa visión de erradicar el hambre, la cumbre de los sistemas, reducir las enfermedades relacionadas con la alimentación y proteger al planeta. Esos eran los propósitos de la cumbre. Esta cumbre nos arrojó importantes conclusiones, pero también nos llevó a identificar los desafíos globales que está enfrentando el planeta. La siguiente, por favor. El primer desafío es la innovación y un enfoque holístico de producción que nos lleve a utilizar menos recursos, pero también a incrementar los rendimientos. El segundo desafío, disminuir la brecha de desigualdad, distribuyendo el valor de mejor manera con los pequeños productores y trabajadores del campo y para que accedan a una mejor alimentación y bienestar de sus familias. El cuarto desafío, promover un desarrollo inclusivo y equitativo, impulsar el desarrollo rural desde una perspectiva integral, humano-social, natural, económico-productivo y crear conciencia colectiva en el consumo de alimentos saludables y evitar el desperdicio, que también tiene mucho que ver en la calidad de los alimentos, de la alimentación que estamos realizando. La siguiente, por favor. Si analizamos el sector agroalimentario en México, se están produciendo casi 290 millones de toneladas, con un valor de más de casi 1.200.000 millones de pesos, particularmente de productos agrícolas, que son casi un poquito más del 91%, y productos pecuarios, un poquito más el 8%, 23 millones de toneladas. Y bueno, si eso lo comparamos con el valor, pues también traemos que los productos agrícolas, el 90% del volumen de productos agrícolas tiene un peso específico de un poquito más del 56% de su valor. Y los productos pecuarios, con el 8%, casi el 40% de su valor. Es decir, hasta
los días en que obtuvimos estas cifras, pues la actividad pecuaria estaba teniendo un mayor valor en el mercado. La siguiente. Este es un mapa de nuestro país, en donde vemos el contraste que existe entre el norte y el sur, en donde en el norte el 19% de las unidades de producción rural, que son cerca de 990,000, se dedican a la agricultura empresarial. El 81% de las actividades de producción son de agricultura familiar y de escaso mercado en el caso del sur. Somos la treceava potencia productora de alimentos. Este es, digamos, es un lugar que oscila, a veces estamos en el 12, a veces estamos en el 13, dependiendo de la temporada y del ciclo de producción en el mundo. Sin embargo, bueno, vemos que en la parte sureste de nuestro país, pues sigue siendo una región donde el 58% de la población se encuentra en pobreza y el 25% de las zonas rurales presentan pobreza alimentaria. Por lo tanto, pues esta región requiere de una mayor innovación en materia de mejoramiento vegetal, tecnificación de riego, para aprovechar, es un potencial muy, muy importante, el agua que existe en el sureste, y el 10% de los productores tiene acceso limitado a crédito. Las zonas áridas y semiáridas del país pues requieren una mayor innovación para el uso eficiente del agua y afrontar el reto de la desertificación que nos está afectando a todo el país. Y bueno, ya se ha comentado a lo largo de la semana, las propias instituciones están en la predicción para este año, están diciendo que tendremos problemas de sequía en los próximos meses por la presencia del efecto climático de la Niña para el 2022. La siguiente, por favor. Este es un análisis del sector agroalimentario en México, donde los principales productos agroalimentarios exportados, donde destaca pues la cerveza, el aguacate, las berries, los tomates y así sucesivamente, para colocarnos en un importante exportador a nivel mundial. La siguiente. Y cuando vemos los ingresos, los generadores de divisas para nuestro país, pues identificamos que el sector que más ingresos le proporciona al país, pues es el sector automotriz, y luego en segundo lugar las remesas, y luego está la inversión extranjera directa con 25,868 millones, y nuestro sector, el sector agroalimentario, con 12,510 millones. La siguiente. Digamos, una continuación de la gráfica anterior y en donde vemos que ha venido disminuyendo particularmente del 2020 al 2022 nuestra balanza comercial, que sigue siendo positiva. Sin embargo, tenemos una reducción de casi 3,000 millones de dólares con respecto al ejercicio del 2020. La siguiente. ¿Cuáles son los desafíos para México? Bueno, pues primeramente garantizar la alimentación para un poquito más de 138 millones de habitantes en el 2030, producir el 14% aproximadamente más de los alimentos. Reorientar, un desafío también es reorientar la política alimentaria para construir un nuevo sistema agroalimentario más productivo, más justo, más saludable, más incluyente y sustentable. Satisfacer la demanda futura de alimentos, cuidando el ambiente, que es digamos, el distintivo que ahora queremos nosotros que se dé en el país, el que produzcamos alimentos y cuidemos el ambiente, que consideremos los efectos del cambio climático y que produzcamos alimentos saludables, inocuos, con calidad y trazabilidad, que tome en cuenta el desarrollo del sector rural y que mejore la calidad de vida de los pobladores. La siguiente. Los desafíos de la política agroalimentaria, estos son los objetivos que se ha planteado la Secretaría de Agricultura.
lograr la autosuficiencia agroalimentaria aumentando la producción y la productividad agropecuaria, acuícola y pesquera, lograr el bienestar de la población mediante la inclusión de los productores, aprovechando el potencial productivo de cada región y los mercados locales, e incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agropecuario mediante el uso responsable del suelo, del agua, las actividades acuícolas y pesqueras frente a los riesgos agroclimáticos. Es decir, estos objetivos que se ha planteado la Secretaría de Agricultura tienen mucho que ver con la nueva visión para el desarrollo de los sistemas agroalimentarios. Si revisamos la siguiente, las características de los sistemas agroalimentarios actuales y que provienen desde los 60 con la predominancia de la Revolución Verde, pues todavía los sistemas agroalimentarios basan su trabajo en la agricultura intensiva, se centran en el comercio internacional, los controlan grandes empresas y prioriza las relaciones de producción-consumo, lo cual contribuye a profundizar las injusticias sociales. Requieren de un excesivo consumo de combustibles fósiles, precisa de un abuso en el consumo de recursos naturales, materiales y energéticos, y contribuye a profundizar el problema del cambio climático. Particularmente no sensibiliza a todos los eslabones de la cadena, sobre todo a los acopiadores, especialistas en logística y grandes comercializadores y consumidores de la importancia que tienen en la cadena, pero de la importancia también de los pequeños productores que se encuentran en el territorio. La siguiente. Si revisamos el impacto de los sistemas agroalimentarios actuales, pues identificaremos que provocan el 33% de los gases invernadero, que son causantes del 80% de la desaparición de las especies animales, que las más afectadas son las mujeres, el 70% de las mujeres sufren hambre y menos del 20% de la propiedad de la tierra está en manos de las mujeres. Y bueno, se ejerce una sobrecarga a las mujeres en el trabajo familiar. La siguiente. Los problemas que nosotros identificamos de los actuales sistemas agroalimentarios tienen que ver con la falta de planeación de corto y mediano plazo, la falta de políticas públicas, presupuestos y apoyo, la falta de una atención integral. Y mientras no identifiquemos seriamente los problemas, definamos las acciones de solución, delimitemos responsabilidades y cuantifiquemos las necesidades totales de los recursos, además de que establezcamos plazos y etapas de atención, la problemática va a seguir y vamos a seguir incrementando las importaciones. Nosotros estamos convencidos en la Confederación Nacional Agronómica que el campo requiere de la visión y el trabajo de todos los colores y de todos los tamaños de productores y de todos los actores de los sistemas agroalimentarios. No podemos solamente una parte del sistema lograr corregir las desigualdades y lograr cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo contribuir al cumplimiento de los objetivos que se ha planteado la propia Secretaría de Agricultura. Todos nos necesitamos en el campo y se requiere la participación de todos en el campo. La siguiente, por favor. Es de todos conocido los principales problemas que tenemos en los sistemas agroalimentarios actuales. Tenemos problemas de contaminación de aire, de deforestación, grandes campos de agua contaminada por derrames químicos y por drenaje. Hemos perdido la biodiversidad vegetal y animal. De pronto estamos recibiendo invasión de especies exóticas, la sobreexplotación pesquera, el tráfico ilegal de especies, que es de todos conocido, la sobreproducción y el mal manejo de la basura, la desertificación, la contaminación de los mares, la sobreutilización de vehículos unipersonales, el desorden urbanístico en las pequeñas y en las grandes ciudades, la destrucción de manglares, el cambio climático, que es de todos conocido. Un tema que también se considera como un problema de los sistemas agroalimentarios es
la fractura hidráulica o el fracking que se está utilizando ahorita para las perforaciones, para la obtención de hidrocarburos a gran profundidad y que tienen una gran demanda de agua, y la sobrepoblación en algunas ciudades del mundo y del país. La siguiente. ¿Qué estamos planteando nosotros como alternativa para los sistemas agroalimentarios actuales? Implementar programas integrales de capacitación y asistencia técnica, la cual han abandonado los gobiernos de los 3 niveles, pero principalmente el gobierno federal, que tiene una mayor capacidad tanto económica como de estructura, pero ahí podemos participar las organizaciones y podemos participar los profesionales, y creo que podemos ayudar mucho a seguir trabajando en capacitación, y este esquema que estamos utilizando a través de las plataformas digitales y a través de las redes sociales, pues es un buen instrumento, una buena herramienta para participar en capacitación y asistencia técnica. Mejorar los métodos de producción agrícola, tecnificar la ganadería en aspectos tan básicos como la alimentación, las instalaciones, mejorar la genética, utilizar inseminación artificial y cuidar la salud. Es urgente que se instrumenten programas integrales para recuperar los ríos y su pesca, y los mares y cuerpos de agua que se encuentran contaminados. Es importante implementar programas de atención inmediata para recuperar la capacidad productiva ante catástrofes naturales. Y me parece que es oportuno este espacio para comentar que es fundamental que de manera preventiva tomemos acciones, las organizaciones, los profesionales, las autoridades, los productores, en un tema que habremos de sufrir en los siguientes semanas, en los siguientes meses, y que tiene que ver con la sequía. Es importante que realicemos actividades de prevención, de inclusive obtención y tal vez almacenamiento de agua para poder enfrentar este reto que se avecina en las siguientes semanas. Y esa parte podemos formar nosotros una estrategia importante de ayuda en las regiones en donde de manera tradicional sufren sequía, que es la parte de centro-norte del país, y que podamos hacer énfasis con los productores, con las comunidades, con las organizaciones de esa región, de la importancia de tomar acciones preventivas para disminuir los impactos de la sequía que habremos de tener en este año. Algunas alternativas adicionales que creo los sistemas agroalimentarios deben de tomar. La siguiente, por favor. Regresar al trabajo de la escuela escolar, y también se enseña a los niños a producir sus alimentos. Yo recuerdo cuando nosotros estuvimos en las primarias, había bastantes prácticas todavía en el territorio, en la parcela escolar. Es importante que las universidades integren sus contenidos curriculares sobre las necesidades de las familias más pobres, porque ahí se encuentra el 80% de los productores. Necesitamos apoyar a los campesinos y a los productores a realizar prácticas para mejorar sus parcelas, conservar el agua y el suelo y evitar contaminantes. También que necesitamos trabajar con ellos para mejorar su alimentación, incrementar sus rendimientos, conformar sus volúmenes para mejorar y aumentar sus ingresos en un proceso de aprendizaje conjunto. Cuando nosotros estábamos pequeños, era muy raro que en la mesa de nuestra casa, durante la comida, pues lo acompañáramos con algo diferente a agua natural, agua elaborada de frutas. Hoy, lamentablemente, en el 90% de los hogares, cuando se sirven los alimentos en la comida, está acompañado por refrescos. Y eso también es una práctica que poco a poco necesitamos sensibilizar a las familias, tanto del campo como de la ciudad, de los impactos que tiene el alto consumo de azúcares y la falta de ejercicio, que pues eso se traduce en problemas de obesidad y sobrepeso, y por supuesto problemas de salud. La siguiente. Nosotros encontramos también que se requieren políticas públicas que apoyen los servicios técnicos y el fomento productivo.
el desarrollo y adopción de tecnologías, así como el financiamiento y la comercialización. Estábamos visualizando que es importante que se instrumenten programas con incentivos a las empresas que comercialicen componentes de dietas saludables. Lo que se ha venido haciendo en los últimos años es subiendo los impuestos y obligando a que las empresas coloquen en sus envases pues notificaciones de que contienen exceso de calorías o que contienen determinado producto, pero no hay una estrategia que incentive a las empresas que producen alimentos saludables, que cuidan y protegen la inocuidad. Y bueno, ustedes saben que producir alimentos saludables pues es mucho más caro que producir alimentos chatarra. Y esas empresas hasta este momento no han recibido, aunque sería obligación de todos los empresarios que produzcan alimentos sanos e inocuos, pues también es cierto que el mercado, la población, en muchas ocasiones, ante la falta de oferta y de información, pues adquiere los productos más baratos. Y eso implica, pues, de menor calidad. Ojalá y que se pudiesen instrumentar programas que incentiven a las empresas que comercializan componentes de dietas saludables. Es importante que se establezcan controles de mercado, así como regulaciones de la calidad de los alimentos, que se brinde una mayor educación al consumidor para incrementar su demanda y con ello disminuir los precios de los productos que son saludables. Y, por supuesto, necesitamos sensibilizar a la sociedad urbana de la importancia que tiene la sociedad rural y hacer alianzas para que promovamos el consumo local. En muchas ocasiones la sociedad urbana minimiza la importancia que tiene la sociedad rural y en muchas ocasiones también no dimensiona que los alimentos que están en su refrigerador o que están en el centro comercial a donde acude cada semana, pues tiene que ver con el desarrollo de un sector fundamental en nuestro país. Necesitamos visibilizarnos más con la sociedad urbana y hacerles sentir de la importancia que tiene la sociedad rural. La mayor parte de nosotros, los que estamos en la sociedad urbana por el momento, tenemos nuestros orígenes en la sociedad rural y tenemos los agrónomos que convencernos mucho más del trabajo que tenemos que hacer, no solo en la parte productiva, no solo en la parte de comercialización de los productos, sino también en la parte de consumo, porque en esa medida es que lograremos también fortalecer el trabajo de los pequeños productores en el país. Y la siguiente, por favor. Hace algunos meses se hizo un trabajo muy completo por los integrantes de los sistemas agroalimentarios a nivel nacional. Ustedes saben que hay una estructura de los consejos estatales agroalimentarios y un consejo nacional agroalimentario que ha venido realizando trabajo de análisis en todos los territorios. Y con base en ello, yo solamente estoy en este momento acopiando información que ellos generaron para presentarles un resumen de lo más relevante que se ha identificado. Primero, que se deben digitalizar los sistemas agroalimentarios, se deben de aprovechar las tecnologías, se deben de instrumentar procesos de cooperación y cogestión, lo que les decía la sociedad urbana con la sociedad rural. Se deben construir diálogos más productivos entre las autoridades agropecuarias y ambientales para determinarles cuáles son las innovaciones institucionales y tecnológicas que nos permitan ser más productivos con una menor huella ambiental y climática. Y aquí quisiera hacer un comentario adicional sobre un tema que se ha venido manejando en los últimos 2 años, sobre el uso del glifosato. Y que, bueno, está establecido ya por la autoridad que deben de dejar de circular el glifosato a partir del 2024 en este país. Y sin embargo, todavía no estamos trabajando en este momento en la búsqueda de alternativas de productos que sustituyan el uso de glifosato
para que no tengamos un impacto en la productividad y no tengamos un impacto en los volúmenes de producción que se registren a partir de que dejemos de utilizar glifosato en el campo, que es importante que cuidemos el que se utilicen productos cada vez más amigables y que dejen una menor huella ambiental y climática, pero también es importante que antes de quitar los productos que están afectando el clima y el ambiente, pues encontremos qué productos lo van a sustituir. Necesitamos también recuperar el balance entre alimentación y salud. Si queremos seguir gozando de alimentos de bajo costo para que todos puedan acceder a ellos, que sean inocuos, es decir, que no nos dañen la salud, que sean convenientes y fáciles de preparar por personas que en la mayor parte de la sociedad disponen de poco tiempo para elaborar sus alimentos, pero que necesitamos que sean alimentos nutritivos y saludables. Todos sabemos que comer sano cuesta mucho más caro que comer comida rápida que nos resuelve un problema de tiempo, sobre todo en estos momentos en que estamos regresando a la actividad laboral, una vez que se empieza pues a regularizar la actividad, porque ya la mayor parte de la población estamos vacunados y tenemos que volver a nuestra dinámica laboral anterior. La siguiente. Este es lo que les decía, según los consejos estatales, necesitamos trabajar en la formación para el empleo, en virtualizar la educación y dar validez a la competencia adquirida, que llegó para quedarse este tipo de actividades virtuales como la que estamos desarrollando el día de hoy. Necesitamos instrumentar incentivos a la mujer agrícola que participe en actividades para la exportación y está ahí marcado con color azul de los especialistas y de los agrónomos y trabajadores que han estado haciendo actividad en los consejos. Esas son propuestas de ellos, no son un tema que yo esté planteando, pero que recabando la información me parecen fundamentales que ustedes lo conozcan y que además tienen que ver con todo un trabajo de campo que se ha realizado. Y la licenciada Laura Margarita Zulaika Ayala plantea que también es importante realizar un censo único de trabajadores agrícolas. En el caso de los consejos estatales del sur-sureste, pues proponen exhortar a los gobiernos estatales para implementar programas de prevención en sanidad agrícola, seguro agrícola, y en los estados fronterizos adecuar los planes de desarrollo para fomentar el empleo, establecer visas temporales para los trabajadores agrícolas que, bueno, quienes viven en Chiapas, en Tabasco, en la parte del sur del país, pues saben de lo que estamos hablando cuando decimos de visas para trabajadores agrícolas y mantener su registro y control para fortalecer la cadena de suministros marítima y ferroviaria, incrementar el almacenaje y red de frío para ampliar la vida de anaquel, establecer rutas de distribución de alimentos, elaborar y actualizar el atlas de riesgos climáticos y fortalecer y ampliar la red de presas y bordos para el manejo del agua. Y ahí está quien hizo el acopio de la información. La siguiente, en la parte centro-occidente, plantean establecer el corredor portuario Chiapas-Manzanillo-Ensenada, mejorar la logística como instrumento de competitividad, utilizar la minería de datos para identificar las rutas abastecedoras y distribuidoras de ferrocarril, marina, aérea y de carretera, e incluir a la alimentación como una política de seguridad nacional. Realizar el Censo Nacional Agropecuario, que ya se está realizando, este ya es un avance, y trabajar en el cuidado de los ecosistemas. La siguiente. Para el norte-noreste, plantean e identificaron que es necesario legislar en torno al agua para que el agua desalinizada pueda ser utilizada para la producción de alimentos, fomentar el ordenamiento territorial en base a la disponibilidad y calidad de agua, y en la Ley Federal del Trabajo, clasificar el trabajo de los jóvenes de 16 a 18 años en el campo, que ya se publicó hace 2 días una modificación a la ley, y establecer un capítulo especial para trabajadores temporales en el campo.
que la ley del Seguro Social otorgue cobertura y derechos de Infonavit, pensiones y servicios médicos a trabajadores temporales, y que se establezca un estudio de homologación de leyes con los países que participan en el TEMEC. La siguiente. Para el noroeste plantean que la siguiente. Para el noroeste, mientras la ponen la siguiente, plantean que el Senacica y la COFEPRIS trabajen sobre la promoción y equivalencias de productos agrohomeopáticos, que se promueva el mercado de los orgánicos y se les brinde incentivos en lugar de coartar sus registros, que se establezcan mecanismos de fomento a la actividad productiva de los pequeños productores y se exhorte a los gobernadores para promover los productos originarios e identificar zonas geográficas protegidas para promover el régimen de calidad. Finalmente, queremos reflexionar sobre la falta de apoyos e incidencia de sequías que han dejado ya casi 4 millones de hectáreas sin sembrar y que, entre otros, ha dado como efecto pues, el incremento sustantivo en la importación de maíz, de soya y trigo, y que estamos llegando ya a casi a los 19 millones de toneladas. Y bueno, como consecuencia hemos visto el incremento en los precios de la tortilla y el frijol principalmente. ¿Qué reflexionamos también? Que debido a los altos niveles de endeudamiento de los gobiernos federal, estatales y municipales, fuertemente golpeados por la pandemia, es difícil que podamos tener importantes inversiones en el corto plazo para enfrentar esta dicotomía entre grandes y pequeños. La siguiente. Necesitamos considerar que las ciudades serán cada vez más dependientes de sí mismas para la alimentación saludable y para reducir los costos de atención médica debido a la mala nutrición. Además, la alimentación saludable se ha convertido en una necesidad como parte o como forma de reducir riesgos de la enfermedad de COVID. Si ustedes recuerdan, el año pasado, cuando se presentaron los principales problemas de muertes por COVID, nos decían, pues los que teníamos problemas de obesidad, los que teníamos problemas de diabetes o alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, pues estábamos más expuestos a sufrir los embates del COVID. Por eso es que se ha convertido en una necesidad en que mejoremos nuestra manera de alimentarnos. Y la alimentación es un gran reto para el gobierno federal, para los gobiernos estatales y municipales, para las universidades, pero también para nosotros, para las organizaciones de profesionistas, de la sociedad civil y los consumidores. Necesitamos no solo comer más, necesitamos comer mejor. Y eso pues es trabajo de la autoridad a través de sus diferentes estrategias, es trabajo de las universidades a través de la formación de capital humano, es trabajo de las organizaciones para sensibilizar y compartir conocimiento con nuestros integrantes y los consumidores que deben cada vez preocuparse más por saber el origen, el trayecto que han seguido los productos y finalmente lo que están consumiendo el día a día. Eso serían mis reflexiones, es decir, en términos muy concretos, necesitamos saber que los sistemas agroalimentarios no solo son los productores, no solo son los comercializadores, no solo son los acopiadores y los mercados, también somos los consumidores y los consumidores debemos de hacer un esfuerzo para que toda la cadena pues haya un mayor equilibrio y se beneficie de manera equitativa no solamente los comercializadores o quienes trabajan en la logística, sino también los pequeños productores. Esa sería mi participación y muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Alfredo López Valdovinos, por su presentación. Toca temas sumamente importantes y pues
pone en la mesa un montón de problemas que tenemos que resolver, no solamente en el gremio, sino toda nuestra sociedad debe participar en la resolución de estos problemas que tienen que ver justamente con la producción de alimento y con la propia alimentación de nosotros. Tenemos algunos comentarios y algunas preguntas. Le voy a leer algunas de ellas. Pregunta Bernardino, ¿cuáles son sus apreciaciones sobre las posibilidades de lograr cumplir con las metas para la Agenda 2030? Bueno, lo veíamos ahí. Yo les decía, pues hambre cero va a ser difícil que la podamos cumplir. Va a ser muy difícil que podamos cumplir muchos de los objetivos que se están planteando, pero no porque sea difícil cumplirlos debemos de bajar la guardia. Tenemos que seguir trabajando, las organizaciones, tenemos que hacer nuestro trabajo y exigir que las instituciones hagan su trabajo también. Influyen muchos factores para que se puedan lograr estos objetivos. Sin embargo, me parece que el esquema de apoyos que se pueda estar entregando a los pequeños productores tiene que ir acompañado con muchísima capacitación, muchísima información para que los recursos sean aplicados apropiadamente. Necesitamos exigir que pues haya una mejor salud y bienestar, que podamos transitar en este espacio en que estamos avanzando la educación digital a una educación de mejor calidad. Y un tema importante que creo que nos ha venido pegando en los últimos años, que tiene que ver con la igualdad del género. La violencia en contra de las mujeres se ha incrementado y eso sí lo podemos controlar los varones. En mi caso, pues, en el caso de los varones necesitamos tener una mayor sensibilidad y ahí no se requiere de otra cosa más que educación con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestro entorno, para promover la igualdad de género. Y creo que eso es un factor muy, muy importante para que podamos avanzar en el cumplimiento de los otros objetivos que tienen que ver con inversión, que tienen que ver con industria, con innovación y con infraestructura. Pero me parece que el hecho de que tengamos una sociedad más humana, una sociedad más amigable, más integrada, eso puede ayudar mucho a que avancemos en el cumplimiento de los objetivos. Nos pregunta, bueno, es un comentario de Alejandra. Alejandra Martínez dice que es una buena opción, aunque hay que empezar por cultivar las propias hortalizas, frutas y verduras. Luego pone refrescos. Si está más barato un refresco de 2.5 litros que un kilo de limón, papaya o piña para hacer agua de sabor, ¿no? Y pone otro de los graves problemas que tienen que ver con la salud y con la alimentación sobre la mesa. ¿Qué opina al respecto? Sí, yo lo decía, pues cuando nosotros éramos niños era raro que encontráramos un refresco en nuestra mesa y sin embargo en este momento pues es más barato un refresco inclusive que una botella de agua, es más barato un refresco. Pero es una decisión que tenemos que tomar las familias con base en educación. Al final de cuentas es una elección que hacemos, que tomamos y tomamos lo más barato, comemos lo más barato. Y yo lo decía muy claramente, no siempre el comer lo barato es lo mejor o casi nunca. Y entonces es un tema de educación. Yo prefiero tomarme agua que consumir un refresco, aunque me salga más barato. Sin embargo, no todo lo podemos hacer. Hay familias que pues con un refresco de 2 litros pueden satisfacer sus necesidades durante la comida y una botella de agua a lo mejor no les alcanza el dinero para comprar una botella de agua. Pero bueno, es un trabajo que tenemos que seguir haciendo de sensibilización con toda la sociedad. Y sin duda nos hace falta mucha sensibilización, mucha comunicación también. Nos pregunta Facundo Ponce, ¿qué opina de las economías de escala con la intención de iniciar el consumo desde lo local?
Sí, por eso hablaba yo de que se pudiera promover incentivos a las empresas, a los pequeños productores que se preocupan por producir y comercializar sano y alimentos inocuos. Debe haber incentivos, así como hay sanciones o como hay mayores impuestos para quienes comercializan productos como los refrescos o inclusive los cigarros, pues ojalá y hubiera también incentivos para quienes producen y hacer un esfuerzo por comercializar en lo local. Todos sabemos que también es un tema de cultura, el preferible, el que el negocio de alguien de nuestra comunidad funcione a que funcione el negocio de una transnacional que no sabemos cómo se siguen invirtiendo los recursos. Eso sería lo ideal. Sin embargo, creo que también nos falta mucho trabajo de desarrollo comunitario. El modelo al que nos hemos desarrollado en los últimos años nos obliga a ser muy competitivos, nos obliga a estar de manera individualista en el trabajo y pues tiene que haber una visión mucho más integral. Y los agrónomos lo tenemos una vocación de servicio y tenemos una vocación de trabajo organizado que necesitamos seguir fomentando, entendiendo que siempre podremos hacer mejores cosas 3 o 4 personas que una sola. Sin duda, el trabajo en equipo es una de las llaves para poder resolver todos los problemas que tenemos enfrente. Nos pregunta el ingeniero Alfredo, la SADER ha declarado que el sector agropecuario ha sido el único sector que ha mantenido crecimiento en estos años de pandemia. ¿Considera usted que se deba a las políticas públicas actuales o, en su opinión, a qué se debe? Bueno, yo creo que es el trabajo no de ahora, es el trabajo de muchos años de productores, de transformadores y de comercializadores. Les presentaba yo ahí la gráfica de cómo están las exportaciones y bueno, las principales exportaciones son la cerveza, el aguacate, las berries, el jitomate y el tequila. Y bueno, yo creo que seguramente tiene algo que ver el gobierno actual, pero el trabajo es de los productores. El trabajo es de los empresarios que siguen haciendo las cosas a pesar de tantas limitantes que se tienen. Un tema muy grave que sigue afectando al país, que es el de la inseguridad, pero que me parece que es pronto para evaluar las políticas públicas. Quienes se dedican a esto saben que una política pública se evalúa hasta después de los 3 años y que tenga consistencia. Ojalá y que pronto tengamos una evaluación a profundidad de la política pública y que eso nos permita pues o fortalecer o modificar los esquemas que se han venido utilizando. Nos pregunta Manuel Álvaro, ¿qué piensa de la agroecología y los sistemas sustentables como alternativas a la solución de la crisis alimentaria y climática? Y a ello agregaría, ¿cree usted que es posible a través de estos sistemas producir los alimentos que la humanidad necesita y requiere? Pues yo creo que tiene que haber un equilibrio entre lo industrial y lo que se trabaja de manera artesanal. Eh, para nuestro país ahorita sería muy difícil pensar que solamente con medidas agroecológicas podríamos, por ejemplo, recuperar la productividad en maíz, y que es nuestro alimento básico, o en frijol. Sin embargo, tiene que haber cada vez un mayor cuidado del ambiente, el uso de productos biodegradables, el uso de productos orgánicos, el uso de prácticas inclusive de cuidado del agua y del suelo, tienen que fomentarse, porque al final de cuentas la producción industrial de grandes volúmenes, pues sí nos permite exportar y sí nos permite producir grandes volúmenes de alimento, pero también nos causa un grave problema en nuestro entorno. El primer impacto que estamos viendo pues, es la desertificación, es la pérdida de productividad en las tierras por la falta de materia orgánica, es la alta contaminación del agua. Entonces tenemos que poco a poco regresar a la utilización de productos y de prácticas sustentables.
no puede ser totalmente regresar porque tendríamos un grave problema de alimentación en el país. Al final de cuentas, la historia es así, fue gradual. Si ustedes recuerdan, de los 40 y los 60 se empezaron a utilizar bastantes productos que nos dieron la posibilidad de dar alimento a todo el país. Sin embargo, eso ocasionó un daño al ambiente. Tenemos que regresar, pero tiene que ser también paulatinamente y utilizar dos instrumentos que creo que son fundamentales, que es la educación y la investigación. Y sin duda basarnos en conocimientos que estén probados. Nos pregunta también Antonio Calle. La producción ganadera para el 2025 se ampliará en un 21% y el suministro mundial de alimentos para ganado aumentará de 6 a 7 mil millones de toneladas. ¿Cómo podemos asegurar la soberanía alimentaria cuando el mayor porcentaje de granos se utiliza para alimentar al ganado? Sí, efectivamente lo veíamos el lunes por la mañana con la exposición que nos hacía el doctor Villaiza, en donde nos decía que sí estamos importando grandes cantidades de granos y yo le comentaba que la mayor parte de ese grano se utiliza para la industria o para la elaboración de alimento balanceado para el ganado. Lo ideal sería que hubiera un equilibrio y que el ganado no se exportara en pie y no se vendiera en la primer cadena, sino que se pudiera transformar y se pudiera dar realmente un valor agregado que genere una mayor utilidad y que nos permita recuperar las inversiones que están teniendo en las importaciones de granos. Necesitamos trabajar mucho todavía en el esquema industrial para no estar exportando productos de primer eslabón, sino productos ya de segundo o de tercer eslabón, y que eso nos permita pues mejorar los ingresos y que esos ingresos se inviertan adecuadamente en el cuidado del ambiente, en la mejora de la productividad y en el cuidado del establecimiento de sistemas de riego tecnificado, en el establecimiento de mecanismos de trazabilidad y, por supuesto, de inocuidad y de certificación, que eso es lo que al final de cuentas estamos buscando la mayor parte de la población, de alimentarnos mejor y sano. Muy bien. Le hago otra pregunta, esta es mía. ¿Qué opina de la propuesta de la Secretaría de Salud al promover la dieta de la milpa como parte de una dieta apropiada para los mexicanos? ¿Y de qué forma podríamos darle más difusión para que fuera más aceptada por la población? Bueno, este es un trabajo de educación, de capacitación. Debe ser consistente y debe, creo, ser desde los primeros años de nuestra vida. Es decir, necesitamos impartir esta información a los niños de 6, 7, 8, 10 hasta 12 años. Si ustedes ven ahorita los jóvenes, sobre todo que están entre los 15 y los 20 años, se preocupan mucho por saber lo que comen y se preocupan mucho por también comer sano. La mayor parte de jóvenes ahorita se están preocupando por comer sano y entonces necesitamos iniciar a una edad más temprana en un proceso de formación, en un proceso de capacitación para que puedan ellos identificar los productos y elegir los que sean más sanos. El esquema de alimentación de la milpa pues es importante, sin embargo, pues también es muy estacionario, es muy, por las condiciones de nuestro país, solamente tenemos en la mayor parte del territorio precipitación durante 3, máximo 4 meses de lluvias, y eso entonces limita los periodos, y lo que buscaríamos es cómo la sociedad, cómo la población tenga alimentos sanos, alimentos inocuos durante todo el año. Muy bien. Pues al parecer son todas las preguntas. Hay algunos comentarios felicitándolo por la presentación, agradeciendo su participación. Algunas personas nos piden si pudiéramos compartir su presentación para que tengan más referencias. Por aquí veo otra pregunta sobre el glifosfato. Nos preguntan cómo afecta al suelo. No sé si quiere abundar en eso.
Bueno, el glifosato, si ustedes se recuerdan, se utiliza precisamente de manera preemergente para los cultivos, y hasta donde tenemos la información, en algunos países de Europa y en Estados Unidos han identificado que pueda tener algún efecto residual en algunas partículas del suelo, y desde donde el cultivo pueda tomar los nutrientes y eso pueda llevar una huella en el producto que se consume. Hasta ahorita pues hay un gran debate de qué tanto impacta y cómo impacta. Sin embargo, ya hay una decisión de la autoridad. Yo creo que más que discutir ahorita qué tanto y qué efectos puede tener, es cómo podemos trabajar e investigar para productos alternativos que nos permitan apoyar a los productores para que no disminuya los volúmenes de producción, y por otro lado también que nos permitan sustituir el glifosato, que a partir del 2024 pues, no va a estar en el mercado. Eso es una realidad. Muy bien. Pues muchas gracias, ingeniero. Yo agradezco a nombre de la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo su participación, su tiempo y toda la información que nos ha brindado en esta mañana. Ha sido mucha información la que hemos tenido que procesar en estos días, muchos temas sobre la mesa que hay que atender y que hay que dialogar. A nombre también pues, del presidente de la federación, agradezco su presencia. Invito a todo el público a que permanezca conectado. Ahorita en un ratito, en media hora, vamos a tener la clausura de esta semana, que ha sido una larga semana de ponencias, de información, y pues aquí seguimos. Nada más Muchísimas una corrección. Dije preemergente, debe ser posemergente. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por su participación. Y muchas gracias a todos por su asistencia en este evento. Los esperamos aquí 12:30.